El teléfono sonó a las 7 de la mañana, rompiendo la quietud septentrional del apartamento del Boulevard Richard Lenoir. Madame Maigret, ya vestida, contestó mientras su marido estaba sentado a la mesa de la cocina con el tazón de café humeando entre sus grandes manos. Por la ventana abierta llegaban los sonidos del despertar parisino. El traqueteo de un camión de reparto, una mujer llamando a su gato, los primeros cuernos del día. «Jules, es para ti», dijo, extendiendo el auricular con esa expresión particular que indicaba que se trataba de un asunto oficial. Maigret contestó el teléfono a regañadientes. Esperaba un domingo tranquilo, quizás un paseo por el Sena con su esposa, un almuerzo en el pequeño restaurante cerca de la Place de Vosges, donde lo conocían lo suficiente como para llevar su pipa y su petaca a la mesa sin que se lo pidieran. Aquí Maigret. La voz al otro lado pertenecía al comisario de Étretat, un hombre llamado Castaing, a quien Maigret había visto un par de veces en actos oficiales. Parecía cansado, abrumado. «Inspector, disculpe que lo llame a casa, pero tenemos un problema que...» Bueno, el fiscal me sugirió que lo contactara directamente. Se trata de Valentine Besson. Maigret conocía el nombre. Valentine Besson era una figura emblemática de la sociedad normanda, una viuda adinerada que había amasado su fortuna en el sector textil antes de la guerra. Poseía una villa con vistas a los acantilados de Étretat, una imponente construcción del Segundo Imperio que los lugareños llamaban la casa junto al mar, y aunque tenía un nombre propio que nadie usaba jamás. ¿Y qué pasa con ella? Está muerta, inspector. Le dispararon en su estudio el viernes por la noche. El juez local cree que fue suicidio, pero hay complicaciones. El café de Maigret se estaba enfriando. A través de la puerta de la cocina, vio a su esposa fingiendo no escuchar mientras arreglaba flores en un jarrón, con movimientos deliberadamente lentos. ¿Qué tipo de complicaciones? El arma estaba en su mano, sí, pero el ángulo es incorrecto. Y está el asunto de su sobrino, Charles Besson. Estaba en la casa en ese momento, junto con su compañera, una mujer llamada Cécile Leduc, y un viejo amigo de Madame Besson, un emigrante ruso llamado Volkov. Todos oyeron el disparo, pero sus versiones no coinciden del todo. ¿Y los lugareños? Los vecinos dicen muchas cosas, inspector. Que Madame Besson llevaba semanas actuando de forma extraña, que tenía miedo de algo, que había estado recibiendo cartas, letras, anónimos al parecer. Los quemó todos la semana pasada, según la criada. Maigret se levantó, llenando con su corpulencia la pequeña cocina. Su esposa había dejado de arreglar las flores y lo observaba con una expresión de leve resignación. Conocía esa mirada en su rostro, la forma en que apretaba la mandíbula cuando un caso empezaba a interesarle. «Puedo estar allí al mediodía», dijo. Tras colgarse quedó un momento junto a la ventana, contemplando la calle que conocía. El sol de la mañana iluminaba las ventanas del edificio de enfrente, tiñéndolas brevemente de dorado. Una joven pareja pasaba por debajo, caminando del brazo. La mujer se reía de algo que el hombre había susurrado. Era la clase de mañana que hacía que París pareciera eterno, inmutable. «Te prepararé la maleta», dijo Madame Maigret en voz baja. «Solo por un día o dos». Ella le sonrió con esa particular mezcla de afecto y escepticismo que emana de 30 años de matrimonio con un policía. «Por supuesto. Jules, solo un día o dos». El tren a Normandía iba casi vacío, pues era domingo y ya había pasado la temporada de verano. Maigret tenía un compartimento para él solo y pasó el viaje observando cómo el paisaje cambiaba de los suburbios parisinos a la ondulada campiña de la costa normanda. Los campos se teñían de dorado con el inicio del otoño, salpicados de huertos de manzanos repletos de fruta. Las vacas pastaban en pastos bordeados de antiguos setos, con movimientos lentos y pausados bajo el sol de la mañana. Pensó en Valentine Besson. La había visto una vez años atrás en una función benéfica en la ópera. Tenía unos 60 años entonces. Una mujer guapa de cabello plateado y un porte que sugería que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Se reía de algo, con la cabeza echada hacia atrás, los diamantes reflejando la luz en su garganta. Ahora estaba muerta en su estudio con una pistola en la mano y 3 personas que habían oído el disparo, pero no se ponían de acuerdo sobre lo sucedido. El tren llegó a Étretat poco antes del mediodía. El comisario Castaing esperaba en el andén, un hombre delgado de unos 50 años con la permanente preocupación de un policía de pueblo que de repente se enfrentaba a algo más que sus habituales pescadores borrachos y turistas de verano. «Inspector, gracias por venir. Tengo un coche esperando». Atravesaron el pueblo, pasando junto a las tiendas cerradas y la playa desierta. La temporada había terminado y Étretat había regresado a su tranquilidad invernal. Los famosos acantilados se alzaban blancos contra el cielo gris y el mar se movía inquieto, del color del peltre viejo. La casa se alzaba sobre un promontorio que dominaba el pueblo,
rodeada por una alta muralla y con acceso a través de unas puertas de hierro abiertas. Mientras conducían por el camino de grava, Maigret comprendió por qué los lugareños la llamaban la casa junto al mar. Parecía surgir del propio acantilado. Sus muros de piedra gris y sus empinados tejados de pizarra eran una prolongación del paisaje. Las ventanas que daban al mar eran enormes, diseñadas para capturar la vista, pero hoy solo reflejaban el cielo nublado. ¿El cuerpo? Preguntó Maigret al bajar del coche. Todavía en el estudio. El fiscal dijo que no movieran nada hasta que lo vieran. ¿Y los demás? Sigo aquí. Les he pedido que no se vayan. El sobrino está cada vez más inquieto. Dice que tiene asuntos en París. El ruso simplemente se sienta y fuma. La acompañante, Mademoiselle Leduc, no ha parado de llorar desde el viernes por la noche. Entraron por la puerta principal a un pasillo que evocaba adinerados y buen gusto. Los suelos eran de parqué pulido, las paredes estaban adornadas con paisajes que parecían obras de Corot o d'Aubigny. Un reloj de pie marcaba con fuerza en el silencio. «El estudio está arriba», dijo Castaing, mientras nos guiaba por una escalera curva. La habitación estaba en la parte delantera de la casa, con ventanas que daban al mar. Era el estudio de una mujer, amueblado con delicadas piezas Luis XVI que parecían demasiado frágiles para su uso. Las paredes eran de color azul pálido, adornadas con acuarelas de flores y escenas costeras. Y en la silla detrás del escritorio, Valentine Besson estaba sentada como si simplemente se hubiera quedado dormida, salvo por el pequeño agujero en la sien derecha y la sangre seca que le corría por el cuello, manchando el cuello de su vestido gris. Su mano derecha reposaba sobre el regazo, con un pequeño revólver con empuñadura de nácar aún entre los dedos. Su mano izquierda estaba sobre el escritorio con la palma hacia abajo, como si hubiera estado a punto de levantarse de la silla. Maigret rodeó lentamente el escritorio observando los detalles. La ventana tras ella estaba cerrada con llave. Sobre el escritorio había una agenda, un abrecartas y una fotografía con marco plateado que mostraba a una Valentine mucho más joven con quien debía ser su difunto esposo. Los cajones del escritorio estaban cerrados. Todo estaba limpio y ordenado excepto la propia mujer. «¿La pistola?», preguntó. «Es de ella. Tenía permiso para ello. Lo compró hace 20 años tras un robo». Maigret se inclinó para examinar la herida y luego el ángulo de la mano que sostenía el arma. Era posible, supuso, que se hubiera disparado, pero habría sido torpe, antinatural. La mayoría de los suicidas que había visto sostenían el arma de forma diferente. Con más firmeza, con más determinación. «Cuéntame sobre el viernes por la noche», dijo enderezándose. Según los demás, cenaron a las 7. Madame Besson parecía normal, quizás un poco callada. Después de cenar, dijo que tenía cartas que escribir y subió a su estudio. Eso sería sobre las 8:30. El disparo se oyó a las 9:15. ¿Lo oyeron los tres? Sí, pero de diferentes partes de la casa. El sobrino estaba en la biblioteca, la compañera en su habitación y el ruso en el salón. ¿Y quién la alcanzó primero? Dicen que llegaron todos más o menos a la vez. La puerta estaba cerrada por dentro. El sobrino la derribó. Maigret miró la puerta. Era de roble macizo y la cerradura, efectivamente, había sido forzada. Había astillas de madera en el suelo donde el marco había cedido. ¿La llave? En el escritorio donde lo ves ahora. Allí estaba una antigua llave de latón junto a la agenda. Maigret la recogió, la examinó, se dirigió a la puerta y la probó en la cerradura. El mecanismo ya estaba roto, pero podía ver cómo habría funcionado. «Quiero hablar con ellos», dijo. «Uno a la vez. ¿Hay algún lugar adecuado?» «La sala de estar de abajo. Es tranquila y privada». «Bien. Empezaremos con el sobrino. Charles Besson tenía 35 años, con la clase de atractivo que probablemente le había sido útil en los negocios y con las mujeres. Vestía un traje oscuro, caro sin ser ostentoso, y sostuvo la mirada de Maigret directamente, sin pestañear. Pero había algo en sus ojos, quizás cautela o cálculo. «Inspector, agradezco su visita, pero no lo veo necesario». Mi tía estaba deprimida. Llevaba meses así. La muerte de su mejor amiga la primavera pasada la afectó profundamente. ¿Aún así parecía normal en la cena? La depresión no siempre se manifiesta de forma dramática, inspector. Mi tía pertenecía a una generación que creía en guardar las apariencias. Maigret llenó su pipa lentamente, tomándose su tiempo. El salón daba a un jardín que se había dejado crecer un poco salvaje. Podía ver rosales que necesitaban poda, un banco de piedra cubierto de líquenes. «Cuéntame sobre el viernes por la noche». Desde la cena en adelante, Charles suspiró, cruzó las piernas y las volvió a descruzar. «Cenamos a las 7, como siempre que voy de visita. A mi tía le gustaba la rutina. La conversación era de temas generales. El tiempo, la noticia de que los Martin vendían su villa, ese tipo de cosas.
La tía Valentine comía muy poco, pero no era raro. Había estado perdiendo peso. Y después de cenar, tomamos café en el salón. Mi tía se disculpó sobre las 8:30, diciendo que tenía correspondencia que atender. Fui a la biblioteca a leer. Volkov se quedó en el salón con sus problemas de ajedrez. Está obsesionado con ellos. Cecil se fue a su habitación y a las 9:15 oí el disparo. Fue muy claro. Subí corriendo las escaleras inmediatamente. Cecil salía de su habitación al final del pasillo, Volkov de las escaleras. La puerta del estudio estaba cerrada. Llamé a mi tía, pero no hubo respuesta. Derribé la puerta. ¿Qué viste? Exactamente lo que vio, inspector. Mi tía en su silla, con la pistola en la mano. Me acerqué a ella. Le tomé el pulso, pero era evidente que estaba muerta. Cecil se puso histérica. Volkov se quedó allí parado. Llamé a la policía y al médico. ¿Tocaste algo? Solo su muñeca para comprobar el pulso. Y las cartas que había estado recibiendo. ¿Las anónimas? El rostro de Charles cambió ligeramente y se le tensó la boca. ¿Te habló de eso? La ama de llaves los mencionó. Ah, sí, mi tía llevaba un mes recibiéndolos. Cosas desagradables, acusaciones, amenazas. Los quemó todos la semana pasada en un ataque de ira. ¿Acusaciones de qué? No lo sé, no me dejó leerlos. Dijo que eran los delirios de un loco, que no valían ni el papel en que estaban escritos. ¿Pero la molestaron? Claro que la disgustaban. Mi tía era una mujer respetable. Recibir semejante porquería por correo era intolerable. Maigret estudió el rostro del joven. Había indignación, sin duda, pero también algo más. ¿Alivio, quizás? ¿O satisfacción? ¿Tu relación con tu tía era buena? Excelente. Ella no tenía hijos. Yo era como un hijo para ella. Y económicamente. Charles se puso rígido. Si me pregunta por su testamento, inspector, soy su principal beneficiario. No es ningún secreto. Pero tengo mi propio dinero, mi propio negocio. No necesitaba la fortuna de mi tía. ¿Qué asunto es ese? Importación y exportación. Principalmente textiles, siguiendo la tradición familiar. Exitosamente. Bastante exitoso. Ahora había una nota defensiva. Maigret tomó nota mental de verificar el estado de los negocios de Charles Besson. Háblame de Mademoiselle Leduc. ¿Cecil? Lleva 5 años con mi tía. Es una dama de compañía, aunque mi tía siempre la trató más como a una amiga. Es muy devota de ella. Era muy devota. Y Volkov, un viejo amigo de la juventud de mi tía. Emigró después de la revolución y lo perdió todo. Mi tía ha sido generosa con él a lo largo de los años. Lo visita a menudo. Qué generoso. Una asignación mensual. No era mucha, pero le bastaba para mantener cierta dignidad. Mi tía era así, leal a sus viejos amigos. Maigret lo despidió y preguntó por Cecile Leduc. Entró en la sala de estar como un fantasma, pálida y con los ojos enrojecidos agarrando un pañuelo. Tendría unos 40 años, con esa belleza descolorida que sugería que alguna vez fue muy hermosa. Su vestido era negro pero no nuevo, el negro de alguien que había estado de luto antes. Señorita, sé que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas. Ella asintió y se sentó con cuidado, como si fuera a romperse. ¿Cuánto tiempo llevas con Madame Besson? 5 años, inspector. 5 años maravillosos. Fue tan amable conmigo, tan generosa. No puedo creer que se haya ido. Cuéntame sobre las cartas. Cecil se llevó la mano a la garganta. Cosas horribles. Llegaron cada pocos días durante un mes. Siempre con la misma letra, siempre sin firmar. ¿Los viste? 1 o 2. Madame me los mostró y me pidió mi opinión. La acusaron de cosas terribles. Dijeron que tenía sangre en las manos, que había destruido vidas. Todo eran tonterías, por supuesto. Madame era la persona más amable que conocí. ¿Tenía alguna idea de quién pudo haberlos enviado? Ninguno. Revisó listas de personas, antiguos empleados, rivales, cualquiera que pudiera guardarle rencor. Pero no se le ocurrió nadie que hiciera algo así. ¿Y su estado de ánimo? Estaba preocupada, sí, pero no suicida. Nunca eso. Tenía planes, inspector. Iba a París el mes que viene para la temporada de ópera. Tenía entradas y había encargado un vestido nuevo. Quien planea suicidarse no encarga vestidos nuevos. Era un buen punto, algo que Maigret había observado a lo largo de los años. Los suicidas a menudo dejaban de planificar, dejaban de preocuparse por el futuro. Pero Valentine Besson sí que había estado haciendo planes. El viernes por la noche, cuéntamelo, todo estaba tranquilo. El señor Charles estaba aquí, y el señor Volkov. Cenamos, y luego la señora se fue a su estudio. Yo fui a mi habitación a leer. Entonces oí el disparo. ¿Qué hiciste? Corrí al pasillo. El señor Charles ya estaba en la puerta del estudio llamando a la señora. El señor Volkov subió las escaleras. La puerta estaba cerrada. El señor Charles la echó abajo y vimos. Ella empezó a llorar de nuevo
En silencio, sin esperanza, Madame Besson cerraba a menudo la puerta de su estudio. Nunca. Dijo que las puertas cerradas eran para gente con secretos y ella no tenía ninguno. Aún así, ella lo cerró esa noche. Sí, no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Maigret la soltó y llamó a Volkov. El ruso fue una sorpresa. No era el anciano aristócrata emigrado que Maigret esperaba, sino un hombre vigoroso de unos 60 años, con el pelo canoso y ese tipo de rostro que había visto demasiado como para sorprenderse por nada. Se sentó sin que nadie se lo pidiera y encendió un cigarrillo de inmediato. Inspector Maigret, he oído hablar de usted, claro. Le llaman el policía pensante. Conocías a Madame Besson desde hacía mucho tiempo, 40 años. Nos conocimos en París cuando ambos éramos jóvenes. Yo intentaba ser pintor, ella estaba recién casada con Besson. Nos hicimos amigos. ¿Solo amigos? Volkov sonrió levemente. ¿Me preguntas si fuimos amantes? Una vez, quizás hace mucho tiempo. Una breve locura. Pero durante los últimos 30 años hemos sido lo que siempre debimos haber sido. Amigos. Buenos amigos. Ella te ayudó económicamente. Me salvó la vida, inspector. No de forma espectacular, ni de golpe, sino año tras año, cheque tras cheque. Sin Valentine me habría matado de borracho en algún desván hace 20 años. No había autocompasión en su voz, solo una declaración de hechos. Las cartas, ¿las discutió contigo? Ella los mencionó. Dijo que alguien intentaba chantajearla por algo que había sucedido años atrás. Se rió y dijo que se habían equivocado de persona. ¿Chantaje? Los demás dijeron que solo eran amenazas, acusaciones. La última exigió dinero. 10.000 francos para dejarlos en la iglesia de Fécamp. Valentine iba a informar a la policía, pero decidió quemarlos todos. Dijo que no le daría al escritor la satisfacción de ser tomado en serio. Esta era información nueva. Maigret tomó nota. El viernes por la noche, ¿dónde estabas cuando oíste el disparo? En el salón resolviendo un problema de ajedrez. Uno particularmente difícil del torneo de Moscú de 1925. Oí el disparo y lo reconocí al instante. Ese sonido no se olvida. ¿Y subiste las escaleras? Sí. Charles ya estaba intentando derribar la puerta. Lo ayudé. Cuando entramos, Valentine estaba tal como la encontraste. ¿Qué pensaste cuando la viste? Volkov guardó silencio un momento fumando. Pensé que finalmente se había cansado, que las cartas, los recuerdos que despertaban habían sido demasiado. Pero luego la observé con más atención. Y el ángulo era incorrecto. Valentine era diestra, pero el arma estaba en su mano derecha, disparada en la sien derecha. Inténtelo usted mismo, inspector. Es un ángulo extraño. Posible, pero extraño. Y había algo más. ¿Qué? Su expresión. He visto muertes, inspector. He visto suicidios. Suelen parecer pacíficos, decididos o desesperados. Valentine parecía sorprendido. Esa noche, Maigret se asomaba a la ventana del estudio de Valentine Besson, contemplando el mar que se oscurecía. La policía local había retirado el cuerpo, pero la habitación aún conservaba la presencia de la muerte. Esa particular cualidad del aire que parecía más pesado, más sólido. Había pasado la tarde revisando los papeles de Valentine Besson con la paciencia metódica que se había convertido en su sello personal. Libros de cuentas, cartas personales, correspondencia comercial de 20 años atrás. La imagen que emergió fue la de una mujer astuta en finanzas, generosa en lo personal y absolutamente correcta en todos sus negocios. Pero había lagunas. El año 1934 faltaba casi por completo en sus registros. Unos pocos recibos, una factura de hotel de Deauville, pero nada sustancial. Y en su correspondencia personal, alusiones ocasionales a la dificultad o ese desafortunado asunto, sin ninguna explicación del significado de estas frases. La ama de llaves Madame Dulac llamó a la puerta y entró con una bandeja de café. Era una mujer normanda de la vieja escuela, con complexión robusta, cabello canoso recogido con severidad y manos que parecían capaces de retorcerle el cuello a un pollo sin dudarlo. Pensé que podría necesitar esto, inspector. Gracias. Siéntese un momento, señora Dulac. Ella se sentó de mala gana, sentada en el borde de una silla, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo llevas con Madame Besson? 15 años, inspector. ¿Y antes de ti? Había una mujer llamada Celeste. Se retiró a vivir con su hija en Rouen. ¿Está ella todavía viva? Creo que sí. Madame Besson le habló alguna vez de algo que ocurrió en 1934. El rostro del ama de llaves cambió casi imperceptiblemente. Se produjo un ligero endurecimiento alrededor de los ojos. No, inspector. Estaba mintiendo. Maigret lo notaba en la forma en que sus manos se aferraban en su regazo. Señora Dulac, intento averiguar quién mató a su jefe.
Si hay algo del pasado que pueda ser relevante, necesito saberlo. La mujer permaneció en silencio durante un largo momento y luego suspiró profundamente. Se habló, inspector, entre el personal, antes de mi llegada, pero estas cosas se transmiten. Dicen que hubo un escándalo. Una joven que trabajaba aquí, empleada doméstica, murió. ¿Cómo? Se ahogó en el estanque del fondo del jardín. Dijeron que fue un accidente, que se resbaló y se golpeó la cabeza. Pero corrieron rumores. ¿Qué clase de susurros? Que estaba embarazada. Que Monsieur Besson, el difunto Monsieur Besson, la había estado vigilando. Que Madame se enteró. Y eso es todo lo que sé, inspector. Se dictaminó que fue un accidente. La niña fue enterrada en el cementerio de Fécamp. Su familia recibió mucho dinero y se mudaron. ¿Cómo se llamaba la niña? Rose Leclerc. Maigret tomó nota. Después de que el ama de llaves se fuera, se sentó en la silla de Valentine Besson, intentando imaginar sus últimos momentos. La puerta cerrada sugería que había buscado privacidad. ¿Pero para qué? ¿Para escribir una carta? ¿Para encontrarse con alguien? ¿O para quitarse la vida? Examinó el escritorio con más atención. La agenda estaba abierta por la fecha del viernes, pero no había ninguna anotación. Volvió a hojear las páginas. Citas comunes. El dentista. Un almuerzo con amigos. Una reunión benéfica. Pero allí, el jueves antes de su muerte, una sola anotación. RL 5 p.m. RL Rose Leclerc. Pero Rose Leclerc llevaba muerta más de 20 años. Tomó la fotografía de Valentine y su esposo. Parecían felices, prósperos, seguros en su posición. Pero las fotografías mentían con la misma facilidad que las personas. La puerta se abrió y Charles Besson entró sin llamar. Inspector, ¿cuánto tiempo más debemos quedarnos aquí? Tengo asuntos urgentes en París. ¿Qué tipo de asunto urgente? Hay un envío procedente de Indochina retenido en la aduana. Tengo que solucionarlo personalmente. ¿Su negocio está en dificultades? Charles se sonrojó. No veo que tiene que ver eso con nada. Siéntese, señor Besson. El hombre más joven se sentó de mala gana. Asesinaron a tu tía, dijo Maigret en voz baja. Estoy casi seguro. El ángulo del arma, la puerta cerrada, la expresión de su rostro, todo era incorrecto para un suicidio. Alguien quería que pensáramos que se suicidó, pero se equivocaron. Es imposible. Estábamos todos abajo. Todos oímos el disparo. La puerta estaba cerrada por dentro. Se pueden arreglar puertas cerradas. Háblame de Rose Leclerc. El rostro de Charles palideció. No sé de qué estás hablando. La criada que se ahogó en 1934. Tendrías unos 10 años. Edad suficiente para recordar. Hubo un accidente. Un sirviente se ahogó. Eso es todo lo que sé. ¿Tu tía nunca habló de ello? Nunca. Otra mentira. Maigret sentía el peso de viejos secretos en la habitación, oprimiendo como la tormenta que se aproximaba sobre el mar. Las iniciales RL aparecen en la agenda de citas de tu tía del jueves pasado. ¿Tuvo alguna reunión? No lo sé. No estuve aquí el jueves. ¿Dónde estabas? En París. No llegué hasta el viernes por la tarde. ¿Puede alguien verificar eso? Mi secretaria. El conserje de mi apartamento. ¿Por qué? ¿Soy sospechoso? Todos están bajo sospecha, señor Besson. Así funcionan las investigaciones de asesinato. Charles se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Mi tía se suicidó. Estaba deprimida, la acosaban con anónimos, se quitó la vida. Es trágico, pero no complicado. Entonces, ¿por qué la puerta cerrada? Tu compañera dice que nunca cerraba las puertas. Quizás no quería que la interrumpiéramos. Quizás no quería que la detuviéramos. Quizás, o quizás alguien quería que pensáramos eso. Tras la marcha de Charles, Maigret bajó al jardín. Ya casi anochecía y el viento del mar arreciaba, haciendo vibrar las ventanas del invernadero y haciendo que las hojas se deslizaran por los senderos. El estanque estaba al fondo del jardín, rodeado de sauces silvestres con el paso de los años. No era grande, quizá de 20 metros de ancho, y estaba cubierto de una capa verde de algas. Un puente ornamental lo cruzaba por el extremo estrecho. Con las barandillas oxidadas y rotas en algunos puntos, habría sido fácil caer, especialmente en la oscuridad, especialmente si alguien hubiera sido empujado. Escuchó pasos detrás de él y se giró para encontrar a Polkov acercándose con un cigarrillo encendido en la mano. ¿Está investigando la escena del antiguo crimen? Inspector, ¿sabes algo sobre Rose Leclerc? Estuve aquí ese verano. No me quedé en casa, pero la visité a menudo. Era una chica guapa, muy joven, muy ingenua. Besson le prestaba atención. La clase de atención que los ricos prestan a las sirvientas guapas. Valentine lo sabía, por supuesto. Siempre estaba al tanto de lo que tramaba su marido. Y una noche la niña se ahogó. Un accidente, dijeron. Estaba paseando por el jardín al anochecer, resbaló en el puente, se golpeó la cabeza y se ahogó.
Muy práctico, muy práctico. ¿Crees que Valentine la mató? Volkov dejó caer el cigarrillo y lo apagó con el tacón. Creo que Valentine era capaz de proteger lo que era suyo. Luchó con ahínco por su posición, su respetabilidad. No iba a dejar que una criada la destruyera. Esa es una acusación bastante grave. No es una acusación, inspector. Es una observación sobre la naturaleza humana. Todos somos capaces de cosas terribles cuando nos presionan demasiado. ¿Y alguien la estaba chantajeando por esto? Parece que sí. La pregunta es, ¿quién sabía lo suficiente como para intentarlo? ¿Y quién la mataría si se negara a pagar? Volkov encendió otro cigarrillo. Eso, inspector, es su trabajo descubrirlo. A la mañana siguiente llovió, una llovizna normanda constante que tiñó el mar de color grafito y hacía que la casa pareciera aún más aislada. Maigret había dormido mal en la habitación de invitados que Madame Dulac le había preparado. Sus sueños estaban llenos de puertas cerradas y chicas ahogadas. Estaba tomando café en el salón cuando Cécile Leduc llamó tímidamente a la puerta. «Inspector, he recordado algo». Sobre las cartas, ella se sentó, retorciendo el pañuelo entre sus manos. Madame Besson quemó la mayoría, pero salvé uno. No sé por qué. Quizás porque parecía diferente a los demás, menos furioso, más triste. Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Era papel barato, de esos que se venden en cualquier estanco, escrito con letra cuidada y educada. Dentro había una sola hoja. «Señora, usted ha vivido con su secreto durante 22 años. Yo he vivido con el mío. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie, como los cuerpos en el agua. Rose Leclerc merece justicia, incluso después de tanto tiempo. Si le queda algo de conciencia, reconocerá lo que hizo. De lo contrario, la verdad saldrá a la luz. Alguien que la sepa. No había firma ni fecha, pero el matasellos del sobre era de Fécamp, de hace 3 semanas. ¿Por qué este me pareció diferente?», preguntó Maigret. Los demás eran más crudos, más amenazantes. Este parecía casi compasivo, como si el escritor le estuviera dando a Madame la oportunidad de confesar. ¿Alguna vez indicó que sabía quién podría estar escribiéndolos? No, pero el día antes de morir dijo algo extraño. Dijo: «Los muertos no se quedan enterrados, Cécile. Siempre encuentran la manera de volver». Maigret guardó la carta en el bolsillo. Tras la marcha de Cécile, llamó a la comisaría de Fécamp y les pidió que revisaran los registros de la familia Leclerc. Luego llamó a su oficina en París y le pidió a Lucas que investigara los negocios de Charles Besson. 1 hora después sonó el teléfono. «Era la policía de Fécamp, inspector. Encontramos lo que busca. La familia Leclerc, padre, madre y 2 hijos, abandonó Fécamp en 1934. Recibieron dinero de la familia Besson, una suma considerable. Se mudaron a Lille. El padre murió en 1940 durante el bombardeo. La madre murió en 1948. Un hijo murió en la Resistencia. El otro, Paul Leclerc, sigue vivo. ¿Dónde?». «Eso es lo interesante, inspector. Regresó a Normandía hace 5 años. Tiene una pequeña imprenta en Fécamp, un impresor, que tendría acceso a diferentes tipos de papel y tintas, que sabría cómo disimular su caligrafía o imitar la de otros. Envía a alguien a vigilar su tienda, pero no te acerques a él todavía». Luego, Lucas llamó desde París. «Jefe, el negocio de Charles Besson está en serios problemas. Ha estado haciendo inversiones arriesgadas en Indochina y todas han fracasado. Debe dinero a gente desagradable. Necesita efectivo desesperadamente. ¿Cuánto cuesta?». «Al menos $500,000 ¿Y la herencia de su tía?». «Vale unos 2 millones por lo que he podido averiguar. Hereda la mayor parte». Maigret colgó y se quedó pensando. Charles tenía un motivo, sin duda. Pero ¿cómo pudo haber matado a su tía cuando estaba abajo en el momento del disparo? ¿Y por qué lo ayudaría Paul Leclerc si es que Leclerc estaba involucrado? Decidió ir él mismo a Fécamp en coche. El pueblo estaba a solo 20 kilómetros, pero la lluvia hacía que el viaje fuera lento. La imprenta estaba en una calle estrecha cerca del puerto. Un pequeño establecimiento con un letrero pintado a mano. Leclerc, imprenta y papelería. Paul Leclerc era un hombre de unos 50 años. Delgado y encorvado tras años de trabajar encorvado sobre prensas de impresión. Tenía una mirada inteligente tras unas gafas de montura metálica y los dedos manchados de tinta. No pareció sorprendido cuando Maigret se presentó. «Lo estaba esperando, inspector. O a alguien como usted. Desde que me enteré de la muerte de Madame Besson. Tú escribiste las cartas». No era una pregunta. Leclerc asintió. «Ella mató a mi hermana». «Ah, no puedo probarlo. Pero lo sé. Rose estaba embarazada de Besson. Fue a ver a Madame Besson, se lo contó y pidió ayuda. Esa noche la encontraron en el estanque. Dijeron que se había resbalado, pero Rose nadaba como un pez. Creció junto al mar. ¿Por qué esperar 22 años? Era joven entonces, impotente.
La familia se quedó con su dinero y guardó silencio. Pero hace poco me diagnosticaron cáncer. Los médicos me dieron quizás 1 año. Quería justicia para Rose antes de morir. ¿Entonces intentaste chantajear a Madame Besson? No era chantaje. Quería que confesara, que reconociera lo que había hecho. El dinero que mencioné era solo para ver si pagaba, si se sentía lo suficientemente culpable como para pagar. ¿Y ella lo hizo? Nunca respondió a ninguna de mis cartas. Luego oí que había muerto, que se había suicidado según dijeron. Pero no lo creo. ¿Por qué no? Porque Valentine Besson no era de las que se suicidan. Era una luchadora, una superviviente. Alguien la asesinó, inspector. Alguien que tenía aún más que perder que ella. Maigret estudió el rostro del hombre. Decía la verdad, o al menos la verdad tal como la creía. ¿Dónde estabas el viernes por la noche? Aquí, trabajando hasta tarde. Mi asistente puede confirmarlo. Estuvimos aquí hasta casi la medianoche. Necesitaré su nombre. Claro, inspector, no me arrepiento de haber escrito esas cartas. Mi hermana merece ser recordada. Pero yo no maté a Valentine Besson. Quería que viviera con su culpa, no que muriera con ella. De regreso a Étretat, Maigret sintió que el caso cambiaba, adquiriendo nuevas formas. Paul Leclerc no había asesinado a Valentine Besson, de eso estaba seguro. Pero sus cartas habían despertado algo. Habían despertado viejos secretos que alguien quería mantener enterrados. De regreso a la casa, encontró a Charles Besson en la biblioteca, caminando de un lado a otro. Inspector, acabo de recibir noticias de París. Mi envío ha sido liberado, pero necesito estar allí mañana para firmar los papeles. ¿No puede retenernos aquí indefinidamente? Hábleme de sus deudas, señor Besson. Charles dejó de caminar. No sé a qué te refieres. Tu negocio está fracasando. Le debes dinero a gente que no acepta excusas. Necesitabas desesperadamente el dinero de tu tía. Eso es mentira. Es un hecho. Lo he comprobado. 500,000 de francos de deuda, posiblemente más. Charles se hundió en una silla con el rostro pálido. De acuerdo, sí. Estoy en problemas. Pero no maté a mi tía. No pude haberlo hecho. Estaba abajo cuando murió. Alguien la mató. Alguien que sabía de Rose Leclerc, de las cartas, de la reunión que tuvo el jueves. ¿Qué reunión? Las iniciales RL en su agenda. El jueves a las 5. Charles negó con la cabeza. No sé nada al respecto. Estuve en París el jueves, te lo dije. ¿Puedes pensar en alguien más con esas iniciales? No, espera, sí, Robert Laroche. Es abogado en Rouen y se encarga de algunos asuntos de mi tía. Pero ¿por qué no escribió su nombre completo? Fue un buen punto. Maigret tomó nota para contactar al abogado. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Maigret reunió a todos en el salón. Se sentaron como actores esperando su turno. Charles, nervioso y a la defensiva. Cécile, llorosa. Volkov, tranquilo y atento. He descubierto quién escribía las cartas, anunció Maigret. Paul Leclerc, el hermano de Rose Leclerc, la chica que se ahogó aquí en 1934. Cécile jadeó. Charles palideció. Solo Volkov no pareció sorprenderse. Él cree que Madame Besson fue responsable de la muerte de su hermana, continuó Maigret. Quería que confesara, que reconociera lo sucedido. Eso es absurdo, dijo Charles. Mi tía jamás... Tu tía era una mujer que protegía su matrimonio, su posición, su vida, interrumpió Volkov. Era capaz de todo. Parece usted muy seguro, observó Maigret. La conocí durante 40 años, inspector. La amaba, pero no me hacía ilusiones sobre ella. Valentine era acero bajo la seda. Sin embargo, alguien la mató. Alguien que estuvo en esta casa el viernes por la noche. Alguien que lo hizo parecer un suicidio. Pero estábamos todos abajo, protestó Cécile. Todos oímos el disparo. ¿Lo hiciste?, preguntó Maigret. ¿Oíste un disparo? La tormenta que amenazaba finalmente estalló esa noche, convirtiendo el cielo en un campo de batalla de relámpagos y truenos. Maigret se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando los destellos que iluminaban el mar, pensando en los sonidos, el ritmo y la geografía de la casa. A las 2 de la mañana, sin poder dormir, bajó al estudio. La habitación estaba limpia. Las manchas de sangre habían sido eliminadas, pero aún podía ver a Valentine Besson en su mente. Desplomada en su silla con esa expresión de sorpresa en el rostro, examinó las ventanas de nuevo. Eran antiguas, con marcos pesados y cristales gruesos. Al cerrarlas, amortiguaban considerablemente el sonido. Abrió una a modo de prueba. Protestó con la madera hinchada por la humedad, pero se movió. Entonces notó algo que antes no había notado. En el alféizar de la ventana, casi invisible, había una pequeña quemadura circular del tamaño de una colilla. Reciente, al parecer. Solo una persona en la casa fumaba regularmente. Fue a la sala de estar y se sentó a oscuras pensando. Las piezas empezaban a encajar, pero aún había huecos. La puerta cerrada, por ejemplo.
¿Cómo lo había logrado el asesino? Al amanecer, gris y reticente por la lluvia constante, telefoneó a Rouen y preguntó por Robert Laroche. El abogado confirmó que efectivamente se había reunido con Valentine Besson el jueves. Ella quería cambiar su testamento, inspector. ¿De qué manera? Quería reducir significativamente la herencia de su sobrino. En lugar de recibir la mayor parte de la herencia, éste recibiría solo 100.000 francos. El resto se destinaría a diversas obras de caridad. ¿Dijo por qué? Dijo que había descubierto algo sobre sus negocios que la decepcionó. No dio más detalles, y ella firmó el Nuevo Testamento. No, tenía que prepararlo y entregárselo esta semana. Murió antes de poder firmarlo. ¿Quién más sabía sobre esto? Nadie que yo sepa. Madame Besson fue muy clara al decir que debía mantenerse la confidencialidad hasta que se firmaran los documentos. Pero alguien lo sabía, pensó Maigret. Alguien lo sabía y actuó antes de que se pudiera modificar el testamento. Encontró a Volkov en el jardín, de pie bajo una sombrilla, fumando y mirando la lluvia caer en el estanque. «La mataste», dijo Maigret en voz baja. Volkov no se giró. «Es una teoría interesante, inspector. Estuviste enamorado de ella durante 40 años. Dependías económicamente de ella. Pero ella iba a dejarte, ¿no? Igual que iba a dejar a Charles. Estás adivinando. La quemadura de cigarrillo en el alféizar de la ventana del estudio, recién. Estuviste allí el viernes por la noche, probablemente antes de cenar. Abriste la ventana e instalaste algo. Un dispositivo, quizás, algo que hiciera el sonido de un disparo en el momento justo. Volkov se giró entonces con el rostro impasible. Aunque fuera cierto, estaba en el salón cuando murió Valentine. Charles y Cecile pueden confirmarlo. La verdadera escena fue antes, ¿verdad? Quizás durante la cena, cuando empezaba la tormenta. Los truenos pueden enmascarar muchos sonidos. Luego preparaste la escena. Cerraste la puerta desde dentro con un truco que todo detective conoce. Una cuerda y una llave. Cuando tu dispositivo sonó a las 9:15, todos corrieron escaleras arriba. Encontraron la puerta cerrada. La derribaron y descubrieron lo que esperaban. No tienes ninguna prueba. Tengo la quemadura del cigarrillo. Tengo el hecho de que sabías sobre Rose Leclerc. Tengo tu dependencia financiera de Valentine. Y tengo algo más. ¿Qué? La verdad. Valentine Besson no mató a Rose Leclerc. Tú sí. Por primera vez la compostura de Volkov se quebró. Es imposible. Ni siquiera estuve aquí esa noche. Estuviste aquí ese mismo día. Sabías del romance de Besson con la chica. Sabías que Valentine iba a confrontarla. No soportabas la idea de que Valentine resultara herida, humillada. Así que actuaste. Empujaste a Rose al estanque haciendo que pareciera un accidente. Lo hiciste por Valentine, y ella lo sabía. Por eso te protegió todos estos años, te apoyó. Era culpa, ¿no? El cigarrillo de Volkov temblaba en su mano. Te equivocas. Las cartas de Paul Leclerc lo revolvieron todo. Valentine iba a confesar, ¿no? No para protegerse, sino para protegerte. Estaba cansada del secreto, cansada de la culpa. Iba a decir la verdad sobre la muerte de Rose Leclerc. Y no podías permitírselo. Iba a destruirse por nada, dijo Volkov de repente con voz áspera. Esa estúpida, esa criada insignificante que llevaba 20 años muerta. Valentine iba a tirarlo todo por la borda. Su reputación, su posición, todo, por un momento de conciencia. Así que la mataste, la salvé. La salvé de sí misma, de la humillación de un juicio, de la prisión. Murió como Valentine Besson, respetada, honrada. No como una asesina. Ella no era una asesina. Tú sí lo eras, Volkov rió con amargura. Ella creía que sí. Durante 22 años creyó haber empujado a esa chica. Vino a mí esa noche llorando, diciendo que había hecho algo terrible. La dejé creerlo. Nos unió, ese secreto compartido. ¿Y Charles? Formó parte de esto. Charles no sabe nada. Es un tonto, pero un tonto inocente. Su único delito es la avaricia y la incompetencia. Volkov dejó caer el cigarrillo en la hierba mojada. ¿Y ahora qué, inspector? No tiene pruebas fehacientes. La quemadura del cigarrillo tiene 1000 explicaciones. El resto son especulaciones. Maigret guardó silencio un instante, observando cómo la lluvia agitaba la superficie del estanque donde había muerto Rose Leclerc. Siempre hay pruebas, dijo finalmente. El dispositivo que usaste para crear el sonido del disparo, tuviste que tirarlo en algún sitio. La cuerda que usaste para el truco de la puerta. Cosas pequeñas pero que suman. Y ahí está tu confesión, la que acabas de hacer. No he confesado nada que pueda sostenerse ante un tribunal. Quizás no. Pero ahora ambos sabemos la verdad. La sala de interrogatorios de la comisaría de Étretat era pequeña y olía a décadas de humo de cigarrillo y miedo. Volkov se sentó frente a Maigret, con su dignidad intacta a pesar de las circunstancias. Había rechazado un abogado, alegando que no lo necesitaba.
Háblame del dispositivo, dijo Maigret. Volkov guardó silencio un buen rato y luego se encogió de hombros. Fue sencillo, en realidad. Un pequeño petardo con mecha retardada, de esos que usan los niños en Año Nuevo. Lo puse en el alféizar de la ventana el viernes por la tarde cuando fui a hablar con Valentine sobre las cartas. Se calculó que la mecha duraría aproximadamente 5 horas. ¿Y el tiro real? Durante la cena, como habrás adivinado. Hubo truenos y las ventanas temblaban. Me disculpé, supuestamente para ir al baño. En cambio fui al estudio. Valentine estaba allí. Le había pedido que se reuniera conmigo. Le dije que tenía información sobre quién enviaba las cartas. ¿Qué le dijiste? La verdad, que Paul Leclerc era hermano de Rose y que quería justicia. Ella se derrumbó, dijo que iba a confesarlo todo, a limpiar su conciencia por fin. No podía permitir que lo hiciera. Así que le disparaste. Se giró para mirar por la ventana la tormenta. Saqué el arma del cajón de su escritorio. Sabía que la guardaba allí. Un disparo en la sien. Nunca lo supo. Y luego, la acomodé en la silla, le puse la pistola en la mano. Cerré la puerta desde dentro con un cordel que pasé por la cerradura y alrededor de la llave. Simple pero efectivo. Luego bajé. Cuando explotó el petardo sonó lo suficientemente parecido a un disparo como para engañar a todos. Corriste un riesgo terrible. En realidad no. Todos estaban donde debían estar. La tormenta ocultó cualquier discrepancia en el sonido. Y la gente ve lo que espera ver. Maigret llenó su pipa tomándose su tiempo. Háblame de Rose Leclerc. Esta vez con la verdad. El rostro de Volkov cambió. Se volvió más joven de alguna manera. Como si estuviera mirando hacia atrás a través de los años. Tenía 17 años. Guapa como suelen ser las campesinas normandas. Fresca, inocente, condenada al fracaso. Besson se fijó en ella y comenzó su campaña. Regalos, atenciones, promesas. La típica historia de hombres ricos y mujeres pobres. ¿Y Valentín lo sabía? Claro que lo sabía. Valentine siempre supo todo lo que pasaba en esa casa. Esa noche confrontó a Rose y le dijo que se fuera inmediatamente o la arruinaría, y se aseguraría de que no volviera a trabajar. Pero Rose no se fue. No, dijo que estaba embarazada, que Besson le había prometido reconocer al niño y cuidar de él. Fue lo suficientemente ingenua como para creerle. Valentine se rió de ella, la llamó tonta. Dijo que Besson jamás reconocería a un bastardo con una criada. ¿Qué pasó entonces? Rose salió corriendo de la casa llorando. Estaba oscuro y llovía. La seguí. Intenté calmarla. Estábamos junto al estanque. Estaba histérica. Decía que se suicidaría, que no le quedaba nada. Intenté agarrarla, detenerla. Forcejeamos. Se cayó y se golpeó la cabeza contra el borde del puente. Intenté sacarla, pero era demasiado tarde. ¿Entonces fue un accidente después de todo? Volkov lo miró fijamente. ¿Importa ahora? Rose está muerta, Valentine está muerto y yo también moriré pronto. El médico no me lo dijo, pero conozco las señales. Cáncer, como Paul Leclerc. Quizás sea justicia de algún modo. ¿Valentine pensó que había matado a Rose? Me encontró junto al estanque empapado con el cuerpo de Rose. Ella asumió y yo la dejé asumir. La uní a mí como el amor jamás podría. ¿Éramos cómplices o eso creía ella? Durante 22 años. Sí. Y durante todo ese tiempo ella nunca sospechó la verdad. Que yo había matado a Rose, accidentalmente o no, y que la había dejado cargar con la culpa. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque habría hecho cualquier cosa para mantenerla en mi vida, incluso si eso significaba dejarla creer que era una asesina. Maigret se recostó, observando al hombre frente a él. En 40 años de trabajo policial, había conocido todo tipo de debilidades humanas, pero esta combinación de amor y manipulación aún tenía el poder de perturbarlo. ¿Y las deudas de Charles? ¿Valentine sabía de ellas? Se enteró hace poco. Por eso iba a cambiar su testamento. Estaba decepcionada con él. Decía que se estaba volviendo igual que su tío, codicioso y despreocupado con la vida de los demás. ¿También te habría cortado el paso? Probablemente. Dijo que quería dejar de apoyar a los parásitos. Se refería a Charles, pero yo sabía que también se refería a mí. 40 años de amistad, de amor, reducidos a parasitismo. ¿Por eso la mataste? ¿Por orgullo? La maté para salvarla de sí misma. El resto, el dinero, la vergüenza, nada de eso importaba ya. Llamaron a la puerta. El comisario Castaing entró con aspecto ansioso. Inspector, el fiscal está aquí. Quiere saber si tenemos suficiente para acusar al señor Volkov. Maigret miró a Volkov, que permanecía sentado completamente inmóvil esperando. Tenemos una confesión, dijo Maigret. Eso debería bastar. La noticia del arresto de Volkov corrió por Etretat como el viento del mar. Al anochecer, una pequeña multitud se había congregado frente a la comisaría. Vecinos que conocían a Valentine Besson,
que la habían visto en la iglesia, en el mercado, paseando por los acantilados. Charles Besson estaba sentado en la sala de estar de la casa, con una copa de coñac intacta ante él. Le temblaban ligeramente las manos al encender un cigarrillo. «No lo entiendo», le dijo a Maigret. Volkov era como de la familia. Mi tía confiaba plenamente en él. Quizás ese era el problema, sugirió Maigret. Demasiada confianza puede ser una carga. Y todo eso de la criada, de Rose Leclerc, mi tía nunca dijo nada. Ella cargó con ese secreto durante 22 años. Debió de ser un peso terrible. Debería habérselo dicho a alguien. Debería habérmelo dicho a mí. Maigret estudió al joven. La perspectiva de heredar intacta la fortuna de su tía le había devuelto algo de color al rostro, pero había algo vacío en sus ojos. Tu tía te protegía, a su manera. No quería que supieras de lo que ella creía ser capaz, pero ella no lo hizo. Volkov dijo muchas cosas, algunas ciertas, otras no. La verdad suele ser más compleja de lo que nos gustaría. Cécile Leduc apareció en la puerta, todavía de negro y todavía agarrando su pañuelo. Inspector, ¿qué será de mí ahora? Este puesto lo era todo para mí. No tengo a dónde ir. Eso no es cierto, dijo Charles, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Mi tía te dejó un legado en su testamento, 50.000 francos, y una recomendación que debería ayudarte a encontrar otro trabajo. ¿De verdad? Los ojos de Cécile se llenaron de lágrimas. ¿Pensó en mí? Pensaba en todos, dijo Maigret. Era su naturaleza. Esa noche Maigret recorrió la casa por última vez. La lluvia por fin había parado, y la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas, dorando las motas de polvo. En el estudio de Valentine Besson habían quitado la silla, pero todo lo demás permanecía igual. Tomó la fotografía de Valentine y su esposo, estudiando sus rostros. Se veían tan seguros, tan confiados de su lugar en el mundo. Pero incluso entonces debía de haber grietas bajo la superficie. Fallas que eventualmente los separarían. Paul Leclerc lo esperaba en la comisaría. Había acudido voluntariamente al enterarse de la detención de Volkov. Entonces no fue Madame Besson quien mató a mi hermana. La verdad es complicada, dijo Maigret. Hubo un enfrentamiento. Rose cayó al estanque y se ahogó. Nunca sabremos con certeza si fue accidental o intencional. Pero Madame Besson creía que ella era la responsable. Sí, cargó con esa culpa durante 22 años. Paul Leclerc guardó silencio un buen rato. Entonces quizá ya fue castigada lo suficiente. Quizá todos lo fueron. ¿Y tú? ¿Te detendrás ahora? Me estoy muriendo, inspector. Los médicos me dan como máximo unos meses. Quería justicia para Rose, pero quizá la justicia no siempre sea lo que creemos. Rara vez, asintió Maigret. Al salir de la estación, Maigret se encontró con la señora Dulac, la ama de llaves, que llevaba una cesta de provisiones. Para el señor Volkov, explicó. Lo que sea que haya hecho necesita comer. ¿No estás enojado con él? Mató a tu jefe. La anciana reflexionó sobre esto. Madame Besson era una buena mujer, pero no era feliz. Vivía con fantasmas. Quizás Monsieur Volkov le hizo un favor a su manera. Esa es una manera extraña de ver el asesinato. Soy Norman, inspector. Cada uno tiene su manera de ver las cosas. El juicio se fijó para noviembre, pero Volkov nunca compareció ante el tribunal. Fue encontrado muerto en su celda una mañana de octubre tras haber ingerido un veneno que nadie pudo explicar cómo obtuvo. Dejó una carta para Maigret. Inspector, para cuando lea esto, le habré ahorrado al Estado el coste de un juicio. No le temo a la muerte. Llevo 40 años muriendo, desde aquella noche junto al estanque. Me preguntó por qué dejé que Valentine cargara con la culpa de la muerte de Rose. La verdad es más simple y compleja de lo que le dije. La amaba, sí, pero también la odiaba por no amarme como yo la amaba. Dejar que creyera que era una asesina fue mi venganza y mi vínculo con ella. Pero al final, no pude dejar que se destruyera por esa pequeña criada. Valentine valía 10 de Rose Leclerc, 100. Era magnífica, incluso en su culpa. No me arrepiento de nada, salvo quizás de no haberle dicho la verdad antes de matarla. Murió creyéndose una asesina. Ese, inspector, es mi único delito real. Dígale a Charles que sea mejor que su tío. Dígale a Cécile que busque la felicidad en otro lugar. Dígale a Paul Leclerc que su hermana murió porque era joven, insensata y estaba en el lugar equivocado. No es el momento adecuado. Y repítete, inspector, que a veces el amor y el odio están tan entrelazados que ni Dios podría separarlos. Vladimir Volkov Maigret dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. Fuera de la comisaría, el otoño había llegado de verdad, despojando a los árboles y devolviendo a los turistas a París. Étretat había vuelto a su esencia, un pequeño pueblo entre los acantilados y el mar, que guardaba sus secretos. Charles Besson vendió la casa junto al mar en menos de un mes.
La compró un industrial belga que desconocía por completo su historia y le importaba un bledo. El estanque al fondo del jardín se rellenó y se convirtió en un Rosaleda. Cécile Leduc encontró trabajo con una señora mayor de Rouen, una viuda alegre que no tenía secretos ni inclinaciones hacia el melodrama. Paul Leclerc falleció en Nochebuena, en silencio y sin alboroto. A su funeral asistieron unas pocas personas, entre ellas, sorprendentemente, Charles Besson, quien pagó la lápida. Y en París, en su apartamento del Boulevard Richard Lenoir, Maigret a veces pensaba en el caso cuando la lluvia de noviembre azotaba sus ventanas. Pensaba en Valentine Besson, viviendo con una culpa que no era realmente suya, y en Volkov, cuyo amor era una especie de posesión, y en Rose Leclerc, cuya muerte se había extendido a través de los años como las ondas de una piedra arrojada en aguas tranquilas. Madame Maigret, al ver esa particular mirada en su rostro, le traía su pipa y un vaso de brandy de ciruela y se sentaba con él en un cómodo silencio, sabiendo que algunos casos nunca terminaban realmente, simplemente se convertían en parte del sedimento de la memoria acumulada durante toda una vida de mirar dentro de los corazones humanos. El tren de regreso a París atravesaba un paisaje transformado por el otoño. La campiña normanda se había teñido de oro y ámbar. Se estaban cosechando los manzanos y el humo se elevaba de las chimeneas de las casas hacia un cielo que se debatía entre el azul y el gris. Maigret estaba sentado en su compartimento, repasando sus notas por última vez. El caso estaba cerrado, pero aún quedaban preguntas. No sobre quién había asesinado a Valentine Besson, eso estaba claro, sino sobre la naturaleza de la culpa, el amor y las mentiras que uno se dice a sí mismo para sobrevivir. Una joven pareja entró en el compartimento de Rouen, claramente recién casados, irradiando esa felicidad particular que hacía que el resto del mundo pareciera un poco desenfocado. Se sentaron juntos, susurrando y riendo, y Maigret se encontró pensando en Valentine y su esposo, jóvenes en su día, presumiblemente enamorados, antes de que la vida lo complicara todo. ¿En qué momento salió mal? ¿Cuándo Besson se fijó en Rose Leclerc? ¿Cuándo Valentine sospechó por primera vez? O antes, en algún desajuste fundamental que no tenía nada que ver con las empleadas domésticas ni con la infidelidad. La joven frente a él lo miró y sonrió. ¿Viaja lejos, señor? Solo a París, señora. Nosotros también. Nos estamos instalando allí. Jean trabaja en un banco. El marido sonrió de orgullo. Subgerente, para empezar. Pero tengo planes. Planes. Todos tenían planes. Valentine había planeado confesar. Volkov había planeado el asesinato perfecto. Charles había planeado salvar su negocio con su herencia, y Rose Leclerc probablemente había planeado un futuro con el hijo de su jefe. «Estoy seguro de que lo harás muy bien», dijo Maigret, y lo decía en serio. París apareció gradualmente, el campo dio paso a los suburbios, y estos a las calles y edificios familiares de la ciudad. La Gare Saint-Lazare estaba abarrotada con la habitual mezcla de viajeros, maleteros y quienes parecían vivir en estaciones de tren, esperando algo que nunca llegaba. Lucas estaba esperando en el andén, con el rostro ansioso por recibir noticias. «¿Y bien, jefe?» Castaing me telegrafió que lo había resuelto, pero sin detalles. Volkov la mató. Ahora está muerto. Se suicidó en su celda. Lucas silbó. ¿El ruso? No lo habría imaginado. Parecía un tipo decente cuando revisé sus antecedentes. La gente decente también comete asesinatos, Lucas. A veces gente especialmente decente. Cruzaron la estación hacia la calle. París parecía más ruidoso de lo que Maigret recordaba, más urgente, como si la ciudad se hubiera acelerado en su ausencia. Hubo otro robo en el 18, decía Lucas, y lo de la chica desaparecida en Belleville resultó ser una fuga. Ah, y tu esposa llamó a la oficina y me pidió que te avisara que estaba preparando blanquette de veau para cenar. La vida normal volvía a su cauce. Maigret se sentía agradecido por ella, por los crímenes y las soluciones habituales, por las cenas con su esposa y las mañanas en el Quai des Orfèvres lidiando con carteristas y ladrones en lugar de secretos de 40 años y amores que acabaron en asesinato. Pero esa noche, después de cenar, después de que Madame Maigret hubiera recogido los platos y se hubiera puesto a coser, se encontró en su ventana, pipa en mano, mirando las luces de París y pensando en la casa junto al mar. «¿Qué pasa, Jules?», preguntó su esposa. «Has estado callado toda la noche. Pensaba en los secretos», dijo. «Cómo influyen en la vida de las personas». Esta mujer, Valentine Besson, vivió 22 años creyendo haber matado a alguien. Eso la definía por completo, su generosidad con Volkov, su distanciamiento de los demás, incluso su labor benéfica. Todo era una penitencia por un crimen que no cometió. Pero seguramente es mejor saber la verdad. ¿De verdad? Ya está muerta. La verdad no la salvó. De hecho, la posibilidad de la verdad fue lo que la mató. Madame Maigret dejó de coser. «No puedes pensar así.
La verdad siempre es mejor que la mentira, incluso cuando la mentira se ha convertido en parte tan importante de alguien que eliminarla lo destruiría. Aún así, se giró para mirarla, a esa mujer que había compartido su vida durante tanto tiempo, que lo conocía mejor que él mismo a veces. Probablemente tengas razón, dijo. Normalmente sí, respondió ella retomando su costura, pero estaba sonriendo. Más tarde, sin poder dormir, Maigret se sentó en su estudio, con la carta de Volkov sobre el escritorio. A veces el amor y el odio están tan entrelazados que ni Dios podría separarlos. Era cierto, pensó. En 40 años de trabajo policial, había visto cómo el amor conducía a más crímenes que el odio. Amor decepcionado, amor traicionado, amor convertido en posesión. Pensó en Paul Leclerc, moribundo, tras haber desencadenado los acontecimientos que llevaron a la muerte de Valentine. ¿Sentía culpa, satisfacción o simplemente el vacío que le producía la venganza al no llenar el vacío dejado por la pérdida? Y Charles Besson, salvado de la bancarrota y la desgracia gracias a la confesión de Volkov, ¿aprendería de esto o seguiría el ejemplo de su tío, tomando lo que quería sin pensar en las consecuencias? El reloj dio la medianoche. En algún lugar de París se cometían crímenes, se destruían o salvaban vidas, se creaban secretos que podrían no salir a la luz durante décadas. Era interminable, esta marea de fragilidad humana y gracia ocasional. Maigret guardó la carta de Volkov en su archivador, en el cajón donde guardaba los documentos de los casos que lo habían afectado más de lo habitual. No eran muchos, quizá una docena en todos sus años como policía, pero esta se uniría a ellas. Esta historia de una casa junto al mar y la gente destruida por un secreto que ni siquiera era cierto. 6 meses después, un día de primavera en que París se vistió de flores y hojas frescas, Maigret recibió una visita inesperada. Cécile Leduc estaba sentada en su despacho del Quai des Orfèvres, con un aspecto más saludable que la última vez que la vio, aunque seguía vestida de negro. «Inspector, espero no molestarle. Estaba en París y sentí la necesidad de verlo». «Para nada, señorita». «¿Cómo está?» «Bien. Mi nuevo puesto es agradable. Madame Fortin es amable y Juan es precioso en primavera. Pero no vine por eso». Abrió su bolso y sacó un sobre viejo y amarillento. Estaba revisando algunas cosas que guardé de la casa de Madame Besson, objetos personales que me había regalado a lo largo de los años. Encontré esto escondido en un libro que me regaló la Navidad pasada. Creo que deberías verlo. La carta estaba fechada en 1934, pocos días después de la muerte de Rose Leclerc. «Mi querido Valentín, no puedo permitir que sigas creyendo lo que crees. La noche que Rose murió, no la empujaste. La golpeaste, sí, con ira, pero ella huyó. Lo que pasó en el estanque fue un accidente. Se cayó y se golpeó la cabeza. Intenté salvarla, pero no pude. Déjame cargar con esta culpa. Es mía. Estabas defendiendo tu matrimonio, tu vida. No hay vergüenza en eso. Pero recuerda que no eres un asesino. Eres la mujer que amo. Siempre he amado y siempre amaré. Para siempre tuyo, Vladimir». Maigret lo leyó 2 veces y luego miró a Cécile. «Intentó decírselo», dijo. Hace tantos años intentó decirle la verdad, pero ella nunca lo leyó. El libro aún estaba envuelto. Era un regalo de Navidad que nunca abrió. Debió de haberlo dejado a un lado y olvidado. Si lo hubiera leído, todo habría sido diferente. Concluyó Maigret. ¿O sí? Se preguntó si Valentine habría creído la carta, o si estaba tan convencida de su culpa que ni siquiera la confesión de Volkov la habría liberado. La gente tenía una forma de aferrarse a la culpa, alimentándola como una planta venenosa que finalmente se apoderó de todo el jardín. «¿Qué harás con esto?», preguntó Cécile. «¿Qué te gustaría que hiciera?». Ella lo pensó. «¿Podrías quedártelo?». «No lo quiero, pero me parece mal destruirlo. Es evidencia de algo, aunque no estoy segura de qué. Una prueba de amor, quizás. Un amor complicado, pero amor al fin y al cabo». Tras su marcha, Maigret se quedó sentado un buen rato con la carta delante. Luego la archivó junto con la nota de suicidio de Volkov, 2 documentos que contaban diferentes partes de la misma historia. Esa tarde, caminó a casa por los jardines de Luxemburgo, donde los niños navegaban en barcas en la fuente y los ancianos jugaban al ajedrez bajo los árboles. La ciudad estaba llena de vida con la primavera, el invierno olvidado, el verano anticipado. En un café cerca de su apartamento, se detuvo a tomar una cerveza y se sentó en una mesa en la acera, observando el fluir de la vida callejera. Una joven pasó apresurada, tarde para algo, con sus tacones resonando en la acera. Un anciano paseaba a un perrito que parecía estar sacándolo a pasear a él en lugar de lo contrario. Una pareja discutía en voz baja en la mesa de al lado con voces intensas pero controladas, muy parisinas en su capacidad de tener una disputa doméstica sin perturbar la paz general. Esto era lo que había elegido, reflexionó Maigret.
dedicar su vida a indagar en los rincones más oscuros del comportamiento humano, a comprender por qué las personas se hacían cosas terribles. A veces, como en el caso de la casa junto al mar, las razones eran complejas, arraigadas en el amor, el miedo y la incomprensión. A veces eran simples, la codicia, la ira, los celos, pero siempre en el fondo había una soledad humana fundamental, una incapacidad para conectar verdaderamente con otra persona sin miedo ni reservas. Valentine y Volkov se habían amado a su manera, pero ninguno había sido capaz de confiar simplemente en ese amor, de dejar que fuera suficiente. Te ves pensativo. Jules. La señora Maigret había aparecido con la cesta de la compra en la mano cuando volvía a casa del mercado. Estaba pensando en un caso. ¿El Normando? ¿Todavía? Hoy apareció una carta. Cambia las cosas, pero tampoco cambia nada. Ella se sentó a su lado comprendiendo sin necesidad de explicaciones que él necesitaba hablar. El hombre intentó decirle la verdad a la mujer hace 40 años. Ella nunca leyó su carta. Vivieron toda su vida marcados por un malentendido. Qué triste. Sí, pero también qué común. ¿Cuántos de nosotros vivimos vidas moldeadas por cosas que creemos ciertas pero no lo son? Eso es demasiado filosófico para mí, dijo ella, pero con suavidad. Prefiero las verdades sencillas. Eres mi esposo, te amo, cenaremos blanquetes de veau porque es martes. Él sonrió y le tomó la mano. Tienes razón, como siempre. Ya lo sé, ahora vuelve a casa. Hay que abrir el vino. Y ya sabes que nunca consigo descorcharlo bien. Caminaron juntos a casa en la tarde de primavera. Y Maigret se encontró pensando no en Valentine Besson ni en Vladimir Volkov, sino en Rose Leclerc, de 17 años, muerta en un estanque por haber creído en el amor y las promesas. Era la única verdaderamente inocente en toda la historia y había pagado el precio más alto. Pero, pensó Maigret mientras abría el vino en su cocina mientras su esposa tarareaba ante los fogones, la inocencia siempre lo hace.